Soy Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Además, miembro y representante también en la provincia de la Confederación Nacional de la Construcción, de la cual nuestra patronal es miembro de su Consejo de Gobierno y del cual yo también conformo parte del mismo. A su vez, también soy presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, que es un organismo paritario creado a nivel estatal por los agentes sociales del sector de la construcción. Yo soy un tejinero además, tejinero de esos de los que todavía decimos que no pertenecemos a la laguna, sino que queremos nuestro ayuntamiento, ¿no? Bueno, yo soy tejinero, lagunero, nací ya hace unos cuantos años y estudié los primeros años, claro, de niño en Tejina, pero después ya estudié, hice todo lo que en aquella época era pues la GB, el bachillerato, fue cuando empezó a funcionar, o sea, cuando se creó el Luther King de La Laguna. Y allí realicé todos mis estudios hasta el bachillerato. Después el COU lo tuvimos que realizar en el Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, y después, a partir de ese momento, ya tomé el avión y me fui a Madrid a estudiar. Me fui a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid y allí estudié la carrera de Ciencias Políticas y Sociología en la sección de Ciencias Políticas y de la Administración, con dos especialidades, que es Estudios Internacionales y Estudios Iberoamericanos. Terminé la carrera, hice mi tesina de licenciatura, o sea, soy licenciado con grado, y me quedé dando clases en la facultad, preparando la tesis doctoral, y después ya me incorporé, fue una época muy bonita, porque estoy hablando de los primeros años de la transición, estoy hablando del año 78, 79, Franco había muerto en el año 75, y entonces tuve la suerte histórica de vivir en Madrid esa época inolvidable. Por eso yo siempre digo que soy un hijo de la transición, y defiendo mucho la transición, porque creo que fue ejemplar. Bueno, creo no, fue ejemplar. Así se estudia en las facultades de Ciencias Políticas en todo el mundo, como una transición modélica, y tuve la suerte de vivirla en primera persona, y además con los agentes que conformaron esa transición, porque en ese momento los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas fueron en realidad la mayoría de los que hicieron toda la transición de todos los políticos. Es más, ahora no, la facultad ahora está en Somosaguas, pero en mi época la Facultad de Ciencias Políticas estaba en el complejo de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa. O sea, eso significaba, porque la Facultad de Ciencias Políticas era la única que existía en ese momento en España, no había más. Ahora ya hay pues, en casi todas las universidades, pero en esa época era la única que había en toda España. Y de la Facultad de Ciencias Políticas salíamos pues personas para la escuela diplomática, para la función pública, para la política, para las organizaciones de todo tipo, desde tipo empresarial o cualquier otro tipo, y ahí nos especializábamos. La carrera duraba 5 años, no era como ahora, como 4 años, duraba 5 años, y después teníamos 2 años de especialización. O sea, estudiábamos casi como los médicos, ¿no? O sea, tantos años como los médicos. Y la verdad que salíamos muy bien formados, ¿no? Y tuve la suerte de tener catedráticos y profesores de primera línea. No voy a decir los nombres porque son muy conocidos, algunos de los cuales tuve la suerte de tener una amistad personal muy grande y de mantener con ellos mientras vivieron una amistad y una correspondencia y llamadas telefónicas, porque en ese momento no existían todos estos artilugios modernos de la digitalización, pero y todavía hoy con los que viven ya muy mayores
mantengo relaciones personales, de amistad, de vernos cuando tengo la oportunidad de ir a Madrid, de consultar asuntos, todavía pido ayuda en algunos asuntos y todavía me aconsejan, ¿no? O sea que fue una etapa preciosa. Y después ya, en la última etapa ya siendo profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, fue cuando el presidente Adolfo Suárez conformó o creó el Centro Democrático y Social. Y entonces en ese momento pues un grupo de compañeros nos incorporamos en la creación del Centro Democrático y Social. Soy uno de los fundadores del Centro Democrático y Social a nivel nacional y siempre recuerdo que éramos muy poquitos y bueno, recuerdo que en las últimas elecciones de Suárez no habían sino 2 diputados, ¿no? Sahagún y él. Y bueno, nos fuimos extendiendo por España porque él tenía esa imagen que era el presidente Adolfo Suárez, era un verdadero imán. Yo siempre decía que era un verdadero imán. Entonces tuve la suerte de trabajar en su gabinete también y eso para mí pues significó muchísimo, ¿no? Porque aprendí muchísimo de una persona con unos valores personales. En el año, sobre el año 86, me parece que fue, ya regresé a Tenerife porque había unas elecciones autonómicas y había que organizar las elecciones aquí en Canarias, ¿no? Y entonces, bueno, me mandaron desde Madrid, desde la sede central, pues un poco, pues como politólogo, pues organizar un poco el tema. Entonces, en ese momento tuve también la suerte de conocer a una persona que para mí ha sido fundamental en mi vida, también personal y profesional, que ha sido el presidente Fernando Fernández. Y entonces comencé a trabajar en el grupo parlamentario del CDS como secretario técnico en el Parlamento de Canarias. Y ahí fue una etapa preciosa en el Parlamento de Canarias. Estábamos en pleno proceso de transición de la preautonomía a la autonomía, ¿no? Pues Lorenzo Larte, Jerónimo Saavedra, toda una serie de políticos, Osvaldo Brito, etcétera, etcétera, de distintos partidos, de distintas ideologías, pero que había una capacidad de diálogo, de unos enfrentamientos dialécticos en el Parlamento que aquellos eran, si hubiéramos tenido hoy los medios que tenemos digitales para grabarlos de una manera espectacular, ¿no? Porque eran unas intervenciones con una calidad profesional y humana espectacular, ¿no? De todo, hay que decir que de todo el ámbito parlamentario. Bueno, pues entonces se celebraron las elecciones y tuvimos la suerte de que conformamos gobierno y entonces se conformó un gobierno cuatripartito gobernado por el CDS, presidido por el CDS, el Partido Popular. En ese momento no existía Coalición Canaria, existía lo que se llaman las AIC, las Agrupaciones Independientes de Canarias, y AHI, Tomás Padrón, del Hierro. Se forma el gobierno y a mí me nombran, yo he sido el primer director general, jefe de gabinete de la presidencia del gobierno de Canarias. Fui la primera persona que ocupó ese cargo porque se creó conmigo. Y después también fui secretario general de la presidencia del gobierno de Canarias y también fui con don Vicente Álvarez, que fue también presidente de la preautonomía de Canarias y vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de la presidencia. También estuve con él trabajando en la consejería de presidencia como asesor y como colaborador de él. Pues unos empresarios vinieron a hablar conmigo y me dijeron que hubo una crisis muy grande en el sector de la construcción en el año 92. En el año 92 hubo una crisis muy grande, tan grave como la de 2008, tan grave porque la de 2008 la tenemos más reciente, ¿no? Pero la de 1992 ya queda muy lejana en el tiempo, ya nadie se acuerda, pero fue muy grave
y casi desapareció el tejido empresarial del sector de la construcción, no solo en Canarias, sino en toda España, o sea, sobre todo las pequeñas, las pymes, las microempresas, bueno, los autónomos sí se mantenían, pero se solo quedaron en pie las grandes empresas nacionales, que hoy ya no son nacionales, sino son multinacionales, pero que en aquella época eran empresas nacionales. Y ya después hablaron conmigo para, como también era especializado en temas de organizaciones, bueno, la especialización se llamaba asuntos organizacionales precisamente, para que sí podía ir un tiempo con ellos a reflotar FEPECO, porque estaba, o sea, se había quedado sin empresas, las organizaciones empresariales, algunas desaparecieron, aquí en Tenerife desaparecieron algunas, dejaron de existir porque no tenían asociados. Y entonces yo les dije que bueno, que yo iría por un año y que bueno, que les haría el trabajo de una manera pues dedicándome plenamente a ello, pero que después no iba a seguir. Pues ese año ha significado 35 años. Bueno, yo llego a la COE por razones obvias, en el sentido de que, como antes había dicho, yo había quedado con los empresarios de estar un año en FEPECO para organizar FEPECO, para hacer una estructura viable y que sea eficiente para que durara durante mucho tiempo, y como consecuencia entro como asesor de FEPECO. Desde el momento en que entro como asesor de FEPECO, por eso llevo pues 35 años viniendo a la COE, desde cuando estaba en el anterior sede en la calle Puerto Escondido. Entonces ya voy a las reuniones de las comisiones, etcétera, etcétera, a todas las reuniones donde podía asistir como asesor de FEPECO. Después, ya cuando me quedo ya en FEPECO pues de una manera pues definitiva, ya soy director gerente. Entonces ya, pues vamos a ver, podríamos decir que subo un escalón y ya voy pues a las reuniones de los gerentes, etcétera, etcétera, de la junta directiva y todo eso. Y después, ya cuando soy nombrado como presidente ejecutivo de FEPECO, pues ya soy miembro del comité ejecutivo de FEPECO. Y para mí la COE representa la confluencia necesaria de todos los sectores económicos para defender al empresariado, al tejido empresarial. ¿Por qué? Porque el tejido empresarial, desgraciadamente, en muchos casos y en muchos ámbitos se le denota de una manera muy importante y tiene una mala fama. Y no nos olvidemos que el empresario es a nivel personal. Antes hablábamos de la persona, lo importante es la persona. El empresario no solo invierte su dinero en su empresa, sino que pone también en su empresa a su familia, a su vida, la pone en esa empresa, ¿no? O sea, la empresa no es solo una cuestión económica, sino también la empresa tiene una significación social muy importante, porque el empresario y una empresa no es ni un representante de una ONG, ni la empresa es una ONG, que está muy bien y que existan todas las que puedan haber, porque siempre son muy ayudadoras. Pero una empresa está para ganar dinero, y el empresario nunca tiene que tener vergüenza de decir: oye, yo monto una empresa para ganar dinero y para sacar los beneficios que yo pueda sacar. Eso es legítimo y además así es como tiene que ser. Pero es que el empresario no solo crea riqueza de una manera egotista, sino que crea riqueza social, porque la mejor política social que se puede hacer es crear empleo, y el empresario crea empleo, y la creación de empleo significa que gracias a que el empresario es capaz de crear empleo, muchas familias son capaces de vivir dignamente. Por eso el empresario no solo tiene un beneficio personal, sino que también crea un beneficio social,
a través de los trabajadores que tiene trabajando, pero también hace un beneficio social a la entera sociedad, porque es que la dota de una serie de servicios, de productos, de infraestructura, etcétera, etcétera, según el sector que sea, que hace que la sociedad tenga aquellos insumos que la hacen vivir de una manera confortable, con un bienestar social importante y una mayor calidad de vida. Entonces, que haya una organización, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que aglutine a todos los sectores económicos. Sectores económicos que muchas veces somos competitivos, pero es que un empresario le puede tener miedo a lo mejor a un león, pero desde luego a la competitividad nunca le puede tener miedo, porque un empresario tiene siempre que ser muy competitivo, tiene que ser mejor que el otro, y un sector económico tiene que cada vez valorizarse y valorizar su tejido empresarial para seguir adelantando y progresando ese propio sector económico. Pero que seamos capaces, como digo yo en FEPECO, ¿no? El sector de la construcción, si hay un sector que es muy competitivo, es el sector de la construcción. Las empresas continuamente están de una manera legítima enfrentándose para conseguir licitaciones, para conseguir obras. ¿Y quién las consigue? Pues las que presentan las mejores ofertas, o quién consigue más trabajo, pues a lo mejor las que tienen una política comercial más competitiva, o las que tienen mejores ideas, o las que plantean nuevos proyectos, proyectos ilusionantes, o implantan sistemas novedosos. Pues que todo ese tejido empresarial, absolutamente de todos los sectores económicos, estemos representados y seamos capaces de sentarnos pues en esta misma sala para hablar de temas unas veces generales y otras veces particulares de cada sector, y que nos ayudemos unos a otros, y que algunas veces tengamos nuestras diferencias, pero el que tengamos nuestras diferencias es que tiene que ser así, y es lógico y es normal, y además es muy saludable, porque de las diferencias es de donde se sacan las cosas positivas también. Por lo tanto, que haya una confederación con esa capacidad de unificación que tenemos como Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y aquí en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es muy importante. Y quiero decir que, sobre todo en los últimos años, yo que llevo una historia de 35 años viniendo por esta casa, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he conocido a varios presidentes, a varios secretarios generales, a muchos miembros de comité ejecutivo, de junta directiva, unos que ya no están con nosotros y que de grato recuerdo para todos, y otros que nos acompañan. Puedo decir que la Confederación en los últimos tiempos está teniendo una revalorización y una querencia por parte de la sociedad y de todo el tejido empresarial muy importante. ¿Y a qué es debido? Y lo quiero decir porque creo que es justo decirlo: al trabajo interno que se hace desde todas las personas que de una manera estructural están trabajando dentro de la Confederación, ¿no? O sea, porque al final cada uno de las organizaciones sectoriales tenemos también nuestra estructura propia, trabajamos de una manera propia, pero la Confederación aquí tiene pues su personal propio, y están haciendo un trabajo encomiable, y hay que reconocerlo. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, como se suele decir en estos casos, ¿no? para felicitarles y sobre todo para darles las gracias, por ese trabajo que están haciendo, y tanto al presidente, a la secretaria general, a todo el comité ejecutivo, porque por el esfuerzo que hacen de dignificar la figura del empresario y de la empresaria, ¿no? Que al fin y al cabo es una pieza tan fundamental en la sociedad, que si quitáramos así de la carta, de lo que es la estructura societaria, quitáramos la carta del empresario o la empresaria, se caería todo el edificio de la sociedad canaria.